aplauso al que se lo merece, la honra, la gloria para nuestro Señor. Damos toda la gloria al Señor, mi hermano. Amada iglesia, es una bendición siempre compartir la palabra, porque la palabra de Dios es aquella que nos nutre, nos sustenta, nos llena y nos empodera. Estamos convencidos que no podemos vivir si no es por la palabra. Estamos convencidos que si estamos hoy aquí es por la palabra dada por nuestro Padre. Estamos convencidos de lo que dice la Biblia. Todo lo que existe y subsiste es por la palabra de nuestro Padre. La palabra es el fundamento del cristiano, la palabra es el motor del creyente, la palabra es la vida del creyente. Por lo tanto, no podemos vivir sin la palabra. La palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, discierne las intenciones del corazón. Así que la palabra es poder. Y en esta hora, amada iglesia, a través de la palabra de Dios, poderosa palabra, que es la máxima autoridad y está por encima de todos y de todo, hoy queremos ser bendecidos y empoderados y aprender más de la palabra. Hermanos, cada vez que llevamos series de enseñanzas es con el propósito de dejar fundamentos y principios. Hemos estado hablando acerca de guerra espiritual y el propósito y el deseo es dejar principios en el corazón, cuyos principios no queden en el olvido o entren aquí y salgan por acá, sino que los principios se hagan firmes cada vez en su vida, en el diario caminar. Es decir, que podamos ejercitarnos en la fe y podamos tomar una parte activa en la vida del reino de Dios. Un cristiano no puede ser pasivo a la hora de haber leído la palabra, porque la palabra nos activa. Entonces no puede haber congruencia si leemos la palabra y no hay activación. No, si leemos la palabra, lo que sigue es la activación, porque la palabra empodera. Entonces quiere decir que la importancia de la palabra no solo consiste en ella misma como tal, porque es importante, es poderosa, sino que consiste en que usted y yo la hagamos efectiva. Dice la Biblia, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Si usted escucha la palabra, escuchamos la palabra, tenemos el compromiso y la obligación de ponerla por obra. Es absolutamente prohibido que un creyente escuche la palabra y no la ejecute. La palabra es para aplicarla, para ejecutarla, para traer formación a nuestra vida, para poder hablarla en nuestro hogar, a nuestros hijos, para cada mañana, cada noche, no solamente orar, sino declarar palabra. ¿Por qué creemos este principio? Porque la palabra es viva y eficaz. No son simples repeticiones. Hago esta introducción porque cada vez que declaramos la palabra no es una simple repetición humana o filosófica. Por ejemplo, la filosofía a la hora de decir ciertas palabras la repiten hasta que diga, por ejemplo, la gente que dice, se mete su mano al fuego y dice no me va a doler, no me va a doler, y creen que solamente con conectar la mente y todas estas cuestiones las cosas suceden. Bueno, en alguna manera pueden suceder porque también todo lo oculto, lo que no es de Dios, existe también. La diferencia entre una cosa y la otra, en este caso la palabra de Dios, es que permanece. No es que de un día para otro. Puede hacer que humanamente muchas cosas sucedan, puede hacer, pero la palabra permanece, es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si no pasarán, son palabras eternas. Entonces son verdades eternas. Son verdades que hay que proclamar y no hay que dejar de creer. Si hemos declarado la buena voluntad de Dios, no hay que cansarnos, porque no es su palabra ni mi palabra. Es la palabra de Dios, es la máxima autoridad. Entonces, al tomar esa palabra en fe, como hijo de Dios, yo la declaro más que un conocimiento humano, más que una repetición, la declaro con fe. Porque es la fe en el creyente la que mueve la mano de Dios. ¿Y cuál fe? La fe en el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? La palabra, el verbo hecho carne. Y por esa palabra nos movemos. Amén, hermano. Y subsistimos y estamos esperando cielo nuevo, tierra nueva, por supuesto, allá en el cielo. Bueno, entonces, estos principios espirituales acerca de guerra espiritual es para ponerlos por obra. Diga conmigo, tomo parte activa en la vida del reino. La pasividad, el antagonismo, la pereza, la apatía, lo tradicional
lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús y recibo lo fresco de la palabra, porque la palabra, diga, es vida y es espíritu. Eso quiere decir que va a traer una activación a su corazón. Amado hermano, entonces, como hemos estado hablando de espíritus opositores, hemos hablado de antagonismo, hemos hablado de espíritu anticristo, hemos hablado de estupor, ceguera espiritual. Hoy quiero hablarle de una forma breve, diríamos, acerca de también un espíritu opositor contra la iglesia, que es el espíritu de Jezabel. Hemos leído en libros, hemos escuchado acerca de esto, y yo quiero ponerlo en el contexto. Esto no es ficción. Nosotros aquí no predicamos o la palabra no es para entretener o para en alguna manera querer impresionar a alguien, sino más bien para un despertar espiritual. Cuando hablamos nosotros de espíritu jezabélico, es porque sencillamente era una mujer idólatra, una mujer no creyente, una mujer cuya esencia era una esencia de maldad, de pecado, de tinieblas, y por ende se oponía a la obra de Dios en los tiempos del profeta Elías. Y al oponerse a la obra de Dios, siempre quiso callar la boca del profeta. A través del tiempo hemos visto que este espíritu ha operado en diferente manera, y de hecho en Apocalipsis también habla acerca de este espíritu, dando a entender que es un espíritu opositor, rebelde, que está en contra de la palabra de Dios, en contra de los servidores de Dios, en contra de la obra de Dios, y por ende va a querer destruir la obra de Dios. Y hemos dicho que las tinieblas trabajan afectando las familias, las naciones, ¿y qué más? Y la iglesia. El enemigo no se va a cansar de arremeter o darle fuerte contra estas tres instituciones, cuyas instituciones la iglesia tiene que tomar parte activa, tiene que tomar gobierno ahí en el nombre de Jesús. Si la Biblia dice que si la iglesia está todavía en la tierra y tenemos al Espíritu Santo de Dios, quiere decir que mientras tanto el Señor no venga por nosotros, la iglesia tiene que seguir caminando, avanzando, no puede retroceder, no puede quedarse con cosas tradicionales, con principios en alguna manera errados. Cuando digo errados es porque a veces hay principios que no están de acuerdo a la palabra, principios humanos. Entonces, hermano, si secularmente hablando, toda empresa trabaja en pos de estarse superando, por ejemplo, en el área de informática, la informática va avanzando, y el informático pues tiene que saber que tiene que estarse ¿qué? Actualizando. Y aunque no seamos informáticos, tenemos que estarnos actualizando. Lo mismo sucede en otros ambientes. En el ambiente jurídico pasa igual. Las normas están en alguna manera cambiando porque los tiempos van cambiando. De hecho, lo que hoy vemos de acuerdo a la ley, hace tiempo no lo veíamos. Usted dice, pero ¿cómo? Si la ley dice esto, ahora se está haciendo esto. Precisamente porque el mundo está evolucionando, para bien o para mal. En medio de ello, escuche bien, en medio de ello, la iglesia tiene que trascender y tiene que estarse renovando, activando e innovando. ¿Pero cómo? No con voluntad humana, no con métodos humanos, sino en la presencia de Dios, buscando al Espíritu Santo que nos dé dirección, buscando al Espíritu Santo que nos dé dominio propio, que el Espíritu Santo nos revele a Cristo para tomar las decisiones correctas en cualquier ámbito de nuestra vida. Venimos a la iglesia a aprender, a ser empoderados de la palabra para salir a un mundo desafiante. Siglo XXI es un tiempo desafiante, no solamente para los que están en colegio y universidad, aún para los que están en kinder y en escuela. Porque hoy en día se están enfrentando a un mundo muy diferente, y entonces es necesario nosotros empoderarnos con la palabra y fluir a través del espíritu de la palabra. La Biblia dice que sus palabras, las palabras de Jesús, son espíritu, son vida, y por lo tanto es la fuente de vida. No es tradición, no son palabras obsoletas, no. La Biblia no es obsoleta, la Biblia es un libro para todos los tiempos. Ahí están escritos los códigos secretos del reino que se van a cumplir. Pero ahora viene algo importante que tengo que repetirle y recordarle a usted. A través de la iglesia, la gente va a decir si la Biblia es obsoleta o absoluta. A través de su testimonio, a través de lo que usted estudie, a través de lo que usted se prepare en el Señor, la gente verá si la Biblia
en la Biblia es obsoleta o absoluta. Cuando decimos obsoleta es cuando vemos un creyente pasivo, que solamente viene a la iglesia y no sucede algo en su corazón. Tengo que decirle que el creyente tiene que estarse renovando todos los días. La palabra es viva y eficaz, pero al decir que tenemos que estarnos renovando es porque somos afectados y atacados a través de tinieblas. Somos afectados a través de circunstancias. Somos afectados a través de golpes que dan las tinieblas en las familias, en las naciones, en la iglesia. Y la iglesia tiene que estar despierta, con sus ojos espirituales bien abiertos. ¿Y cómo nosotros podemos activar los códigos del reino? Solamente en la presencia de Dios, solamente a través de la palabra. Y es por eso que tengo que decirle que la palabra no se lee como leer el periódico, la revista, no, la palabra se lee con detenimiento. Tenemos que tomar una parte activa, disciplina espiritual, de tomar tiempo para leer la palabra. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe qué dicen los estudiosos en el ambiente de las carreras universitarias? Recomiendan leer 1 hora diaria. Bueno, depende de la carrera en que estén, pero la verdad que si hay estudiantes que hoy estudian y pasa la semana y no tocan los cuadernos, llegan a la otra clase nulos, no saben para dónde van. ¿Por qué? Porque los principios hay que estarlos estudiando, y no solamente estudiando, sino aplicando aún más la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, ejercitarnos en ella y ponerla por obra. Entonces, muy importante, su vida dirá, y la gente dirá a través de usted, de su negocio, estudio, familia, a través de usted la gente dirá: mira, cuando veo a este hombre, sí, la Biblia es absoluta, porque veo que hay un cambio verdadero. Pero lastimosamente dicen: no, la Biblia es obsoleta, porque mira, ese es el mismo de siempre, ese no ha tenido una transformación. Y es por eso que decimos que la transformación viene a través de un cambio de mente. Cuando la gente cambia de mente, entonces cambia sus hábitos, ¿sí? Por eso es que en esta casa estamos en contra de la mediocridad. ¿En qué sentido? Ay, no, pastor, es que yo soy pobre, y como soy pobre, entonces no puedo hacer esto, entonces no puedo hacer lo otro. Y se quedan con una mentalidad y el mundo les pasó por encima. Cuando yo me voy a la Biblia, me doy cuenta que dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprueben la buena voluntad de Dios. Y entonces para mí es necesario decirle esto, hermano, porque si la Biblia nos enseña que hubieron hombres que no solamente eran doctos en la palabra, doctos en la ley, preparados en otras áreas, tenían oficios, se desenvolvían en su vida diaria, secularmente hablando, y servían a Dios, dando a entender que un creyente sirve a Dios con todo el corazón, pero también honra a Dios con su estudio y con su trabajo. Amén. Y creo que en algún momento le hablé de un hombre llamado Carlos Anacondia. Él, parte de su testimonio, dice que él iba a trabajar de la mañana hasta la tarde, y cuando salía del trabajo tomaba las tardes y noches para evangelizar. Hay un dicho que dice: el que quiere. Y es ahí donde el diablo nos ha robado a nosotros. Este cristiano quiere mucho, este cristiano es muy emocionalista, pero no trabaja, no hace nada. Y ahí está el creyente: ay, Padre, ayúdame, bendíceme. No. Y Dios por otro lado: pero actívate. Y el enemigo por el otro lado: buenísimo, así me gusta la pasividad espiritual. ¿Usted sabía que en el ámbito espiritual las tinieblas trabajan para que las iglesias sean frías y apáticas? Sí lo sabía, ¿verdad? Hacen rituales satánicos para lanzar maldiciones contra la iglesia, rituales donde tiran hielo sobre un círculo, parte de lo que sé de estos grupos. Y al tirar hielo sobre este círculo, lo que es, lanzan maldiciones, que las iglesias sean frías, que los pastores caigan, que los líderes caigan en pecado, que haya pecado, que la mundanalidad exista. Así oran ellos. Ahora bien, ¿estamos bien hasta ahí? Vamos al otro plano y vemos un cristiano. Dice: ay, no sé si a la iglesia, que está oscuro la cobijita. Todo nos da sueño y todos estamos cansados, no es nada nuevo. Ay, es que estoy enfermo, hay una gripe. A todos nos da gripe y todos nos cansamos. Vea, hermano, permítame poner un ejemplo. Normalmente no utilizo nombres en las prédicas, pero aquí tengo una persona que se llama Carmen Jiménez. Es una adulta mayor. Y en una ocasión me dijo:
Los doctores han dicho que tengo esto, esto y lo otro. Oye, y cosas no fáciles a nivel de salud de su cuerpo. Mas sin embargo, hermano pastor, como habla ella, hermano pastor, mas sin hermano pastor, yo me pongo las pilas, yo no acepto eso, sí me tomo el tratamiento, sí sigo las recomendaciones médicas, pero yo en el nombre de Jesús me levanto, dice, una lluvia no me detiene. Uy, hermano, esa gente es la que me inspira a mí. Y cuando veo a un joven ahí, ay, es que no llegué porque que me dormí. Ay, Dios mío. Entonces, acuéstese más temprano. Ah, no, se acostó a la 1 de la mañana haciendo quién sabe qué. Y ahí esa falta de disciplina espiritual, el enemigo no gana ventaja. Vea, hermano, el trabajo es bueno, ¿verdad? Que sí es bendición. Pero hay gente que dice, hermano, estoy cansado, hermano, voy a tomar el domingo para descansar. Bueno, yo no digo que sea malo un día descansar, pero es que hay gente que se hace costumbre. Y la costumbre se hace ley. Es más, voy a decir algo importante para que usted lo aprenda como yo lo he aprendido y lo estoy aprendiendo. Usted sabe que en el ámbito legal, en el ámbito jurídico, en el ámbito de las leyes, la costumbre no está por encima de una norma escrita. Y quiero enseñarle esto, porque hay normas escritas y normas no escritas. Estoy diciendo un poquito ahí el ámbito legal. Mas sin embargo, la ley dice también que una costumbre puede tomar un rango de ley en ciertos casos, pero no está por encima de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Y si la costumbre en el ámbito legal no está por encima de la ley, en el ámbito espiritual es igual. Mi costumbre, mi flojera, mis peros, ¿qué más ponerle? Mis excusas no están por encima de la ley de Dios. Gracias, hermano, ya estaba asustado. No están por encima de la ley de Dios. Y muchas veces tratamos de acomodar el evangelio a nuestra manera. Lo que usted y yo a veces no nos damos cuenta es que el enemigo nos está robando a través de espíritus opositores para traer engaño, pasividad y para traer muerte espiritual, repito, en las familias, las iglesias y las naciones. Y es por eso que la iglesia se levanta y decir, aquí hay un hijo de Dios. Yo me levanto por mi familia, yo me levanto por mi casa, yo me levanto por mi trabajo. Yo soy el primero que me levanto por mi casa, a pelear por mi casa. Yo me levanto por la iglesia, yo me levanto por lo que Dios me ha dado, el ministerio, yo me levanto por Costa Rica. Sí, hermano, en el ámbito espiritual. Y cualquiera puede decir, hermano, pero es que, mire, somos un grupo pequeño ¿para cuánta? Para 5 millones 3 mil personas, más o menos andamos por ahí. 5 millones 3 mil. Y no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de efectividad espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo le tiene más temor y más miedo a un cristiano de rodillas que a 1000 que están de pie. Y es por eso que las multitudes no impresionan al enemigo. ¿Qué impresiona al enemigo? Un creyente diligente. Ay, papá, con este no hay que meterse porque este sí es cierto que me para en raya. ¿Sí? Por eso yo estoy en contra de la flojera espiritual, hermano. ¿Y sabe qué me enseñaron a mí? Yo decía, pastor, es que quiero descansar. Usted descansa hasta que se muera, me decía. Yo estuve un tiempo trabajando con 3 cultos. 8 de la mañana, vamos a ver. Sí, 8 de la mañana, 10 y algo de la mañana, y 12 mediodía. Cuando eran las 2 de la tarde me veía el estómago así. Y yo ahí, ¿verdad? Pero son tiempos. Y no era que estaba a las 7:30, era que estaba a las 7. Así militar. Pero eso me ayudó a formar una disciplina de que el culto comienza ¿a qué horas? Un domingo aquí, hermano Luis Alberto. Vamos a enseñarle a hermano Luis este principio. ¿A qué hora comienza el culto? Cuando yo llego. Formalmente a las 8. Pero si llego a 7:30, ya estoy disparando cañones espirituales. Paréntesis, no tiene que ver con la prédica. Pero pues, entonces, ¿por qué si el culto comienza a las 8 vienen a las 8:30? Ahí está. Algunos dicen, pastor, ¿qué le pasa conmigo? Hermano, es que yo no le estoy predicando a la silla.
Estoy predicando a seres humanos. Entonces yo no voy a decir, no, esta prédica es para el que no vino. No, esta prédica es para el que vino. El que no vino tendrá otro banquete. Es para usted. Amén. No, hermano, que usted no sabe. Mire, los domingos hay que correr. Y el chiquito y los pañales. Y va. ¿Y qué más? 100, 101. Todo lo que usted me quiera decir. Pero en el ambiente espiritual, en el ámbito espiritual, no hay excusas. Más, si usted quiere, usted las pone si quiere. Pero el enemigo no le va a decir, está bien, yo te espero que llegues al culto. No, hombres, si más bien cuando algunos llegan, ya el enemigo vino y se fue. Es más, hoy entró un perro, ¿verdad? Un hermano me decía, entró un perrito ahí, ¿no lo vieron? ¿Cuánto vieron el perrito? A las 7:30 quería venir a orar. Me dice un hermano, vino más temprano que muchos, me dice. Se metió aquí, mire, yo no sé quién estaba orando aquí. Y el perrito vino ahí, ni siquiera se dio cuenta. Hasta le movió con la cola y todo. ¿Verdad? Si hubiera estado la hermana Esther, le digo, hermana Esther, ayúdeme a sacar al perrito. Pero como era grande, yo le decía, ¿en qué momento se me tira, verdad? Y los perritos les tengo así como respeto, porque, ¿verdad? Y ahí salió el perrito. Pero no. Venía a orar. Lo que pasa es que no tenemos culto para perritos, ¿verdad? Pero no sería mala idea, ¿verdad? Hay hoteles de perros, bañan perros, hay estética canina. Sería bonito hacer un culto de perritos. ¿Usted está loco, pastor? ¿Está loco? No, porque podemos bendecirlos, podemos bañarlos. ¿Verdad que sí? Y evangelizamos a los dueños. Le bañamos su perrito y es una estrategia. No, pastor, usted está loco. No, pues ahí todo se vale, ¿no? ¿Verdad? Todo se vale, ahí son estrategias. Bueno, pero volvamos. Entonces, hermanos, aprendas esto. ¿Qué es el espíritu jezabélico? Espíritu independiente, espíritu opositor, espíritu rebelde. Está en contra de la obra de Dios y en contra de los siervos de Dios. Y vamos a leer para ello Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25 y 26. Primera de Reyes, capítulo 21. Esto que le dije acerca de adoración y disciplina espiritual. ¿Cuántos llegan tarde al trabajo? Levante la mano. ¿Y cuántos de los que llegan tarde al trabajo llegan sonriendo? Como dijo aquel hermano, aló. Como dijo aquel hermano, yuhu. Tenemos una cita con Dios. Hay que estar a tiempo. Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 25, si me hace el favor. Está bien el 21, pero versículo 25 y 26. ¿Qué dice, amados hermanos? Leamos. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió. ¿Cómo dice? Se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, ¿qué? Preste atención, lo incitaba. Y luego dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿Usted sabía que él fue un rey de Israel, Acab? Y comenzó bien, pero se dejó seducir y vendió su alma al mejor postor. Vendió su corazón, vendió sus principios, intercambió lo que no tenía que intercambiar, la gloria de papá, la gloria del padre, por basura, por idolatría, por mundanalidad, porque sencillamente se asoció, se unió a una mujer cuya mujer no era creyente, no amaba a Dios, era una mujer lejos de amar a Dios, aborrecía las cosas de Dios. Y esta mujer Jezabel sencillamente incitó a su esposo, y su esposo se desvió de la sincera fidelidad a Dios y por lo tanto terminó en tragedia. Entonces ese espíritu independiente, rebelde, que se opone a la obra de Dios, y preste atención, jóvenes que están acá, preste atención, porque algunos a veces se les olvida esto, no hacen caso. Empiezan a coquetear con el mundo. Es que ando ahí con un muchacho, él no es cristiano, pero yo sé que va a llegar al Señor, yo lo voy a convertir. Bueno, en algunos casos ha sucedido, pero en otros casos no sucede así, sino más bien la persona termina apartándose. Y es importante que un noviazgo
Es importante buscar la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios en un noviazgo? Sencillamente, poner en orden de prioridades. ¿Qué piensa el hombre y qué piensa la mujer? Y si lo que estamos pensando nos lleva a un solo propósito, que es Cristo, entonces vamos bien. Pero si los intereses de la mujer son unos, y los intereses del hombre son otros, y no tienen cosas en común, y lejos de tenerlas en común empiezan a chocar, y no necesariamente a veces que no sea creyente, a veces dentro de la iglesia hay que pedir voluntad de Dios. ¿Sí? Consejo para los jóvenes. A mí me enseñaron esto. Dios no te da solamente lo que a ti te gusta, te da lo que necesitas. ¿Sí? Esto es algo muy lindo, muy estratégico. Porque uno lo comprueba, Dios le da a uno lo que uno necesita. Los jóvenes oran, Señor, que tenga tal y tal altura, que sea así. Bueno, está bien, Dios puede respetar tus gustos, pero por encima de Dios dile, Señor, un hombre o una mujer que te ame a ti, para que me ame a mí, que te respete a ti, para que me respete a mí, que te sea fiel a ti, para que me sea fiel a mí, y que trabaje o que estudie. Hay que hacer énfasis en eso, porque vean, ay, acá no, él es muy lindo, es un amor, ¿y qué hace? No estudia ni trabaja. De amor no se vive, decía mi abuela, ¿verdad? Es importante que a nuestros hijos le vendamos esa cultura. Un hombre o una mujer que ame a Dios, porque si ama a Dios va a ser diligente. No puede ser que hay un joven que ama a Dios y no haga nada. No, si amo a Dios, con mucho más razón tengo que superarme, con mucho más razón tengo que avanzar. ¿Por qué? Porque tengo que marcar la diferencia en el ámbito donde me muevo. Y ahí doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Ahí doy testimonio de un hijo de Dios. Hermano, donde quiera que usted va, en su trabajo, la gente tiene que ver algo diferente. Sea el mejor en el trabajo, no sea mediocre, hermano. No sea de aquellos, hermanos, trabajadores que salen a las 5 de la tarde y faltando 5 para las 5 ya la tienen lista la computadora solamente para darle control al delete y vámonos. Entonces no es así, ¿verdad que no? Porque eso sería robar. Y la Biblia dice que no hay que robar. Pero son unos minutos. Sí, nadie te está viendo, pero allá te están viendo. Yo no le agrado al hombre, le agrado a Dios. ¿Y cuándo le agrado más a Dios? Cuando nadie me ve. Uy, ahí va aquella hermana. Uy, mejor hoy no veo para ningún lado. Y se va la hermana, el hermano. Parece aquella película de que hasta le da vuelta la cabeza. Le conté yo la historia del hermano que estaba en San José con gafas oscuras. ¿La conté? La voy a contar entonces. Estaba el hermano en San José. Así, mire. Nadie anda de gafas oscuras ahorita, nadie anda de gafas, que me preste. Preste mesa, preste. Estaba así, mire. Se creía el galán. Y estaba así. Y pasa un hermano y lo saluda. Y él dice así. Y se le pone enfrente y lo saluda y no lo ve. Y llega el hermano y le levanta las gafas. Y tenía los ojos así. O sea, estaba viendo con las gafas era para disimular, pero los ojos estaban allá. ¿Sí me comprendió el mensaje? Estaba viendo lo que no tenía que ver y con las gafas. Pero no era Daniel, eso sí tengo que aclararlo. Porque Daniel es fiel a su futura esposa. Futura esposa, qué lindo suena eso, ¿eh? Que Dios da más que uno da esposas. Futura esposa, hermano Jeffrey. Sí, tiene que, con orgullo, mi futura esposa. ¿Eh? Y usted también, hermano, mi futuro esposo. Así. ¿Por qué? Porque esa es la bendición que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado, de formar una familia, un hombre y una mujer. Amén. Así que los que están casados dicen amén. Los que están casados levanten la mano y digan amén. Amén. Algunos no me sonrieron mucho, pero digan amén, aleluya. Esa mujer que está al lado suyo es la que Dios le dio.
Usted me entiende, ¿verdad? Usted me entiende lo que yo quiero decir. Valga la aclaración, usted me entiende bien lo que yo quiero decir. Bien, amados hermanos, entonces, es importante nosotros como hijos de Dios que estemos a la vanguardia, porque ese espíritu opositor nos puede apartarnos de la gracia de Dios. Por eso le puse el ejemplo de los jóvenes que a veces coquetean con el mundo. No puede haber yugo desigual. Amén, hermanos. Los casados, sean hombres, sean mujeres, también les puede atacar el espíritu de Jezabel. ¿En qué sentido? Jezabel era una mujer que rendía culto a la parte sexual, pero desviada. Porque si bien es cierto, Dios creó la sexualidad dentro del matrimonio, dentro de un orden, ¿me explico? Un orden en el matrimonio. Pero este espíritu también incitaba al pecado, a la idolatría, a perversiones sexuales. Y entonces un hombre y una mujer tenemos que cuidarnos, porque también puede llevar Jezabel a querer apartarnos e incitarnos y apartarnos de la gracia de Dios. ¿Me escucharon, hombres? Pongan atención. Aquí no es si usted es peloncito. ¿Me entendió? Es que yo soy pelón y nadie me va a volver a ver. El diablo no respeta si usted es peloncito, gordito, flaquito, alto, bajo, moreno, blanco, amarillo. No importa. Que con tal de apartarlo de Dios, se disfraza como ángel de luz para hacerte caer de la gracia de Dios. Y entonces un creyente activo en el espíritu puede discernir por dónde viene el asunto. Y las mujeres no se me quedan atrás, porque también. Y no esté pensando, no, hermano, es que yo ya tengo 70 años. ¿Quién se va a fijar en mí? Pues otro chiquillo de 70 años. ¿No me cree? Sí, yo sí lo he visto. Hermana, vea, hay personas a cierta edad. Hay que darles de tomar aquel jarabe que se llama uficatex.com. Porque llegan a una edad de 40, 50, 60 años y se creen chiquillas. ¿Has visto eso? Y eso en el ámbito espiritual dice mucho. Y cuando se enredó ahora por allá, se lo acaba de decir. ¿Sabe que una vez un amigo, un pastor me decía, él también trabajaba en un supermercado y me decía, a mí aquí me vienen a echar el cuento, me decía. El término echar el cuento, todos lo conocemos, pero es que alguna mujer le lanzaba alguna palabra para enamorarlo. Y yo no sé qué me ven, me decía. Si yo soy panzón y de todo, ¿qué me ven? Y él dijo, yo ya sé que me ven. La gracia de Dios. Y detrás de eso hay espíritus opositores para hacer caer a los siervos de Dios. Y a veces se ve muy bonito, no, pero esto no es malo, no, cuidado. Pregúntele a Sansón entonces. Dalila redujo su alma a mortal angustia llorándole a Sansón. Y me decía mi mamá, cuidado, todo llorón es pícaro, me decía. Porque a veces hay mujeres no cristianas que hacen una cara, ¿y por qué? Y al hombre, tengamos cuidado, así le pasó a Sansón. Ni siquiera hablar, porque la carne es débil, en Dios somos fuertes. No, por eso le digo, no me venga a mí jugando de Sansón. Mientras estemos en esta carnita, en este estuche, en este pellejo, como quiera llamarle, en estas arrugas, como quiera llamarle, mientras estemos en este cajón, el enemigo nos tiene en la mira. Sea que tenga 5, 10 años, 20, 30, 40, 50, no importa. Porque también sé de un hermano que a los 80 años le soltaron una palabra ahí media rara. ¿Sí? Con 80 años y una mujer le tiró ahí, ¿verdad? El cuento.
Lo que quiero enfatizar con esto es que el espíritu jezabélico puede tocar tu casa, la iglesia, con tal de apartarnos de la gracia de Dios y de oponerse a la obra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con aquellas. Hay personas muy sigilosas que no, parecen buenas, pero la esencia es amarga. ¿Cómo se discierne? A través del Espíritu Santo. Por eso la Biblia está en contra de la adulación. ¿Y qué es la adulación? En términos ticos, la gente brocha. Eso es la adulación. Qué lindo, qué hermanito, que allá. No hagamos tanto de eso. Como decía un joven, no me gusta el drama. Tenemos que ser consecuentes con las palabras y las acciones. Y le digo esto porque en su vida personal, familiar, cuando digo familiar es hijos, esposo, esposa, en la vida eclesiástica, en su servicio, en todo, cuídese de este espíritu que quiere afectar la obra de Dios y sobre todo callar la boca del profeta. ¿Está escuchando? Le conté yo una vez a usted, y si no se lo conté, se lo voy a contar. En una ocasión, una persona, vamos a ser directos, en esta iglesia, hace algún tiempo, estaba siendo restaurada de cosas fuertes que se había sumergido en el mundo. Y estando una vez sentado con esta persona para hablarle y apoyarle, esta persona vuelve y me dice, es que yo he venido aquí, me dice, para destruirlo a usted. Y cuando me dijo eso, es como un balde de agua fría. Digo, de verdad, así pasa. Y digo, pues no se va a poder, digo, porque la sangre de Cristo me cubre. Y empecé a hablar. Y luego le puedo testificar de que sí se afirmó en el Señor, gloria a Dios. Pero en ese momento había sido comisionada por Satanás. ¿A través de qué estrategia? No lo sé, pero hay muchas estrategias. Sé de personas, cuentan la historia de un joven, gran evangelista, un joven que ganaba multitudes, un hombre tremendo en la zona donde estaba. Se apartó de Dios. Cuando lo llama un hombre para el arrepentimiento, él pasa, venía sucio, andrajoso, venía maloliente. La historia es un poquito más larga, pero resulta ser que oran por él. Se restaura, la gente empieza a llorar, empieza a darle gloria a Dios. Uno de los pastores se acerca y empieza a abrazarlo y el que está dirigiendo, el que está predicando, pregunta quién es este joven. Y dice, este joven era el evangelista más poderoso que teníamos en este lugar, dice, ganaba almas, dice, y el que está abrazándolo es el Padre. Y la gente se alegró, se regocijó y se restauró. Pero lo que trasciende es lo siguiente, dice el testimonio que cuentan, algunos lo han escuchado, lo estoy resumiendo. Dice este joven, yo cometí pecado de fornicación con una mujer. Lo que yo no sabía es que esta mujer, lo que me dijo al final, cayó en pecado, dice, ahora sí ya cumplí, ahora sí me retiro. Fui pagada, no, ¿cómo es que dice? Fui pagada por una bruja para hacerte caer, dice. Y cumplió su propósito. Y le puedo contar otros testimonios no muy buenos. Un joven estando en una célula, una casa de vida que nosotros tenemos, obviamente no era de nosotros, de otra iglesia. Esta persona estaba hablando esa noche de que había que atar al diablo y atamos al diablo y el diablo está bajo mis pies. El problema de hacer guerra espiritual es no estar bajo cobertura. Si vamos a hacer guerra espiritual hay que estar bajo cobertura, hay que estar alineados con la voluntad de Dios. Pero este joven dice, el diablo está bajo mis pies, el diablo... Pero él no estaba firme en sus convicciones. Cuando él sale de la célula, iba la muchacha que estaba en la célula, pues la ve caminando y le dice, la llevo a la casa. Se montan al carro, empieza el juego de palabras, empieza el dime y direte, y cuenta la historia, esta sí fue cierta que me contaron, que terminaron cometiendo pecado sexual de fornicación. Lo impresionante de esto es que la muchacha, estando encima del joven, cometiendo un acto ilícito sexual porque estaba fuera del matrimonio, en el momento que estaba en el acto dice que esta mujer le tomó el cuello al joven y se le transformó el rostro. Él le dijo, ahora sí, ¿quién está bajo de quién? Le dice. Ya qué delicado.
Él está diciendo, el diablo está bajo mis pies. Y le dijo, ahora sí, ¿quién está bajo quién? ¿Qué quiero decirle con esto? Que el enemigo no va a descansar con tal de hacerlo caer a usted. Lo que trasciende es la cobertura espiritual que todos los días tengamos delante del Señor. Un arma importante es la santidad. Sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano. Escúcheme bien, porque aquí no es una cuestión, hermano, de que yo ayune 40 días, 40 noches. Aunque usted haya ayunado 40 días, con mucho más razón el enemigo le va a tirar duro. Porque cuando usted se consagra a Dios, viene la tentación más fuerte. Cuando usted se somete a Dios, viene el ataque más fuerte. Y por eso quiero darle estrategias para ir concluyendo. Número 1, necesitamos nosotros. Busquemos Romanos capítulo 12, versículo 2. Sometimiento a Dios, urgentemente, sometimiento a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Necesitamos sometimiento a Dios. 12:2 de Romanos dice, no se conformen, es decir, no tomen la forma del mundo. ¿Me está escuchando? 12:2, no tomen la forma de este mundo, no se conformen a este siglo. Y hablemos siglo XXI, de una guerra de ideologías y un montón de cosas, sino que transformados espiritualmente, dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santiago 4:7. Sometimiento a Dios urgentemente, amada iglesia. Todos nosotros tenemos que someternos desesperadamente a Dios para entender la buena voluntad del Padre. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Preste atención acá. Preste atención acá porque este versículo hay que entenderlo. Someterse a Dios no solamente es hacer una oración. Señor, me someto a ti y ya. Someterse a Dios significa dejar prácticas mundanales. Someterse a Dios significa estar dispuesto a morir a la carne. Someterse a Dios significa estar dispuesto a renunciar a amistades que no me están llevando a Dios. Porque cuando Dios me pide algo a mí, someterse es quítate lo que te está restando libertad. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Por eso dice la Biblia, al poner los ojos en Jesús, dice, quítense del pecado que los asedia, renuncien, libérense de eso. Y podemos liberarnos. Renuncio a esto, rechazo a esto en el nombre de Jesús. Y dice, someteos pues a Dios. Voy a morir a mis intereses, voy a morir a mi yo. Me someto a ti para que sea tu voluntad de mí. Resistir al diablo, ¿qué significa? No solamente que él me esté golpeando. Resistir es estarle dando con la palabra. Si él me dice, si él me ataca, digo, escrito está. Eso es resistir. Escrito está, escrito está, escrito está. Y huirá. ¿Por qué huirá? Porque no habrá por donde pueda entrar. ¿Cuándo entra? Cuando un creyente sencillamente no se somete a Dios. Someterse a Dios, repito, no es una oración solamente, es parte. Someterse a Dios no solamente venir a la iglesia, es parte. Someterse a Dios es tener carácter y decir, no hago esto y me dedico a seguir a Dios, aunque me cueste. Grábese lo que hace un tiempo dije. Dios quiere nuestra santidad y nuestra felicidad. Pero si para ser santos hay que sacrificar la felicidad, la voy a sacrificar. Grábese también esto. No permitamos la idolatría. No permitamos la idolatría. Leamos 1 Samuel 12, 20 y 21. Quiero leer algunos 2 versículos más para concluir. Capítulo 12 de 1 Samuel, versículos 20 y 21. Y Samuel respondió al pueblo, no teman, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo el corazón. Y el versículo 21 de 1 Samuel, capítulo 12 dice, no os apartéis en pos de vanidad que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. El pueblo de Israel se había desviado y había caído en la idolatría.
Habían pueblos idólatras y su influencia fue tal que el pueblo de Israel se dejó seducir. Hoy en día, siglo XXI, hay mucha seducción en el ámbito carnal, hay mucha seducción en el ámbito espiritual. Y si usted y yo no vamos en pos de Dios, sometiéndonos a Él y renunciando a la idolatría, podemos caer fácilmente. ¿Qué es idolatría? Bueno, idolatría es adorar una imagen, pero a veces no necesariamente hay que tener una imagen. Idolatría es enfocarse en otras cosas que no aprovechan y dejar de último a Dios. Estamos poniendo en primer lugar otras cosas antes que a Dios. ¿Y cuál puede ser idolatría? El internet. ¿Cuál puede ser idolatría? Los juegos, estos juegos de Nintendo, no sé cómo se llaman estos juegos. Ojo, no porque sean malos, sino porque hay gente que pasa altas horas de la noche jugando y nunca se someten a la palabra. Hermanos y hermanas, aunque a sus hijos no les guste, ustedes tienen que revisar sus teléfonos. Y si están a altas horas pegados, pues quíteles el internet. ¡Ay, mami! Sí, ya no son horas. Y si no les gusta, dice, échele azúcar. Jóvenes, ustedes se lo van a agradecer a sus papás. Pónganme atención, ustedes se lo van a agradecer a sus papás. Ahorita muchos no lo entienden. Ahorita muchos están como rebeldes. Pero yo le digo con toda autoridad, se lo van a agradecer al viejo y a la vieja. Perdónenme la expresión, pero se lo van a agradecer. Y espero que no sea muy tarde. En vida, en vida, en vida. Siempre aprendí de mi madre, en vida tiene que honrarme. Ella me decía, ya muerta, ¿para qué? Me decía. Y así, ¿cierto? Es en vida que hay que honrar a papá y a mamá. En vida. Amada iglesia, compromiso con Dios. Es importante el compromiso con Dios. Deuteronomio 6:5. Compromiso, ¿qué es compromiso? ¿Una palabra? Compromiso es darse por entero en cuerpo, alma y espíritu a aquel que me ha amado. Ese es compromiso. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya qué interesante, dice el alma, porque en el alma están las emociones, sentimientos. No podemos ser almáticos. Tenemos que decirle a Dios, toma control de mi alma, toma control de mis emociones, para que las emociones no me controlen a mí. Porque muchas veces cuando nos dejamos llevar por el alma, las emociones nos controlan y cometemos errores. Pero no, dile, Señor, ayúdame a tomar control de mis emociones para que ellas no tomen control de mi persona y me terminen apartando de ti. Con todas tus fuerzas, vuelvo a la juventud. Jóvenes, este es el tiempo para darle su vida a Dios, la fuerza. La Biblia dice que los ancianos, dice, corona de honra es la vejez. Y los jóvenes que son, tienen toda la fuerza. Jóvenes, hoy entréguenle su fuerza a Dios, porque abra sus oídos lo que le voy a decir. Si usted como joven no entrega su fuerza a Dios, presta atención. Si usted no como joven le da su fuerza a Dios, el enemigo lo va a ocupar para sus propósitos. Vea que se lo estoy advirtiendo. Si usted no le da su fuerza a Dios, el enemigo la va a ocupar para sus propósitos y va a ser catastrófico, como pasó con Acab. Siendo rey de Israel, siendo un hombre que amaba a Dios, se dejó incitar por Jezabel y terminó en el pecado de idolatría y perversiones sexuales. Si usted como joven, y no solamente como joven, sino como adulto, como creyente, como hijo de Dios, usted y yo no nos afirmamos en Dios, nos sometemos a Dios, nos comprometemos con Dios, nos casamos con sus propósitos, nos casamos con sus diseños, nos casamos con Él en todo sentido, hacemos pacto con Él de no apartarnos de Él, cueste lo que cueste, venga lo que pase. Le aseguro que tenemos nuestra eternidad firme. Y muchas cosas más que puedo decirte, pero es necesario mantenernos alerta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido dada. Oro en el nombre de Jesús que nos ayudes a mantenernos fuertes. Quebranto, reprendo y rechazo todo espíritu jezabélico que quiera afectar la vida de la iglesia, la vida de las familias y la vida de Costa Rica. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a ser fuertes. Yo quiero que usted le diga en esta hora al Señor, dígale, Padre, ayúdame a ser fuerte en ti. Aquí no se trata, hermano, de tu fuerza.
Aquí no se trata de tu conocimiento. Aquí no se trata de lo que piensas o crees. Aquí se trata de lo que Dios está diciendo. Y Él nos está advirtiendo a someternos a Él. Padre, nos sometemos a ti. Nos comprometemos contigo. Vamos a estar alerta. Reprendemos, echamos fuera toda idolatría, toda inmundicia, todo aquello que ha estado perturbando o restando libertad en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Oro, Señor amado, que como iglesia seamos fortalecidos, seamos llenos. Te pido que llenes la vida de los jóvenes que están en esta hora. Llénalos, envuélvelos en tu gloria. Espíritu Santo, tócalos. No los dejes en paz cuando estén durmiendo. Espíritu Santo, tócalos, tócalos. Oro para que el Espíritu Santo te toque y te active en el nombre de Jesús. Padre, a la iglesia yo oro para que sea guardada de todo mal. Pero iglesia, comprométete con Dios en esta hora. Iglesia, comprométete con Dios. Iglesia, comprométete con Dios y no conmigo. Comprométase con Dios a serle fiel, a reprender espíritus opositores que quieran apartarte de la gracia de Dios. Pero yo oro por ti, iglesia, en esta hora. A ti te digo en el nombre de Jesús que te levantes, que tomes tu puesto en la batalla. Te bendigo, te cubro con la sangre de Cristo y declaro sobre ti el carácter que operó en Cristo. Un carácter firme que se mantenía firme ante el Padre y no se dejaba seducir por negociaciones de maldad en el nombre de Jesús. A la iglesia que está en esta hora acá, la bendigo, la cubro con tu sangre. Declaro sobre la iglesia paz, bendición y cobertura. Padre, bendigo a aquellas personas también que nos están siguiendo por la red social de Facebook. Estas personas que están a través del Facebook, ya sea en este momento o en el momento que nos vayan a sintonizar, les bendigo, les cubro con la sangre de Cristo, que sean guardados y activados en el poder del Espíritu Santo. Bendigo a tu pueblo y lo cubro con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, diga, me cubro con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.